Hola, soy el Dr. Gómez Palomares, ginecólogo, director médico especialista en reproducción asistida en el centro Wilson Fertility en Palma, en Mallorca. En el vídeo de hoy vamos a explicar qué es exactamente la vitrificación de óvulos, la congelación de óvulos. Te vamos a explicar a qué edad conviene realizarla y qué edad es lo máximo. Vamos a explicarte cómo es el proceso y también, por supuesto, qué te va a costar, al menos aquí en Wilson Fertility. ¿Por qué recomendamos que valores la congelación de óvulos y a qué edad lo tienes que valorar? Lo recomendamos porque esto te permite decidir cuándo quieres ser madre. El gran hito en la historia de la medicina de la reproducción fue la introducción de los anticonceptivos orales, de los anticonceptivos que te permitían decidir si te quedabas o no te quedabas. Pero es que ahora con la vitrificación te permite también decidir cuándo. ¿Y cuándo es la edad? ¿Qué pregunta hacemos siempre? Mi recomendación es que lo valores idealmente por debajo de los 35 años. Pero, sobre todo, no te recomiendo que por encima de los 40 o más años la consideres. El proceso de la congelación de óvulos es sencillo y es seguro. Una congelación de óvulos es como una fecundación in vitro. Una fecundación in vitro consta de una primera parte, que es la estimulación, recuperación de óvulos, y la segunda, que es utilizarlos. Pues aquí, esta parte segunda de utilizarlos, pues no lo vamos a hacer. Vas a empezar con la regla normalmente, aunque a veces se puede empezar sin la regla, pero normalmente con la regla, con una estimulación, con unas inyecciones durante unos 10-12 días. Estimulamos y cuando ya están los folículos grandes, pasas al quirófano. Se programa el quirófano, estás en ayunas. Nosotros estamos dentro del Hospital Quirón Salud Palma Planas. Wilson Fertility está metido dentro del Hospital Quirón Salud Palma Planas, en Palma, en Mallorca, con anestesia. Es una sedación profunda general, es una anestesia en el fondo general sin intubación, pero completa, no te vas a enterar. Extraemos los ovocitos y ahí pasan al laboratorio, que es quien los va a congelar, nuestras biólogas, y ya los mantenemos durante 5 años y ya te quedas tranquila y ya luego decides. ¿Y cuánto cuesta la congelación de óvulos? Pues nosotros actualmente, cuando veas este vídeo depende, pues puede variar, pero actualmente el precio de la congelación por 5 años, incluyendo la anestesia, la congelación, las ecografías, es de 3.000 euros, que esto te cubre esos 5 años. Tienes que tener en cuenta que la medicación está incluida y que te vas a gastar, dependiendo de tu reserva ovárica, rondando, yo creo que máximo los 1.200, 1.500 como máximo, suele estar rondando los 1.000 euros. Y si quieres más información sobre la congelación de ovocitos, en nuestra descripción, en nuestra web, wilsonfertility.com, puedes encontrar los datos de contacto, te los dejamos aquí abajo. Pide una consulta, las primeras consultas son gratuitas y te vamos a informar de todo este proceso. Y no olvides, si te gusta, si quieres seguir con más consejos sobre fertilidad, suscribirte a nuestro canal.